Le dijeron los médicos que no hay nada que hacer. Por aquellos que no están enterados, se les dan las noticias. El papá también de ella está muy delicado. Lo llevaron de emergencia, operaron del corazón, está en recuperación. Por si tiene usted algún conflicto que se le hace muy fuerte, piense lo que está pasando Carmen con sus dos viejos muy enfermos. Porque a veces nos ensimismamos tantos en nuestros conflictos que pensamos que somos los únicos que sufrimos. La palabra de Dios dice que todos los hijos de Dios pasamos situaciones duras y difíciles en nuestro trayecto de aquí a la casa celestial. El tema que vamos a ver hoy se llama Mi socorro viene de Jehová. Y quiero llevarnos, por favor, a Salmo 121. Les decía en la mañana que este salmo fue de los primeros que nos aprendimos mi familia, y el Salmo 23. Pero hasta con el tiempo es que hemos venido experimentando esta palabra. 38 años de caminar con el Señor, de caminar en el Evangelio. ¿Ya lo tiene usted? Salmo 121. Vamos a leer primero, yo luego se los voy a leer, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Haciendo un paréntesis en estos dos versículos, en este salmo, algunas de las primeras versiones de la Biblia traducen el comienzo de este salmo, estos dos versículos, signos de interrogación. Más tarde los traductores pensaron que era una herejía el decir que el socorro viene de los montes. ¿Sí lo está usted viendo? Alzaré mis ojos a los montes. Y ellos decían, es que esto es una herejía. ¿Sí? No sé si leyeron la Biblia completa, porque el rey Salomón en los montes de Israel hizo el templo de Salomón. Y cuando terminó de hacer ese templo, dice la palabra de Dios que hizo una oración preciosa en el Espíritu y que descendió la nube, la Shekinah de Jehová en ese templo. ¿Sí? Descendió la nube. Y tan es así que los sacerdotes querían entrar y no podían entrar. Y Daniel, cuando estuvo cautivo en Babilonia, dice la palabra, si quiere usted buscarlo después en su casa, ahí en Daniel 6, capítulo 6 del 5 al 10, ahí dice que Daniel abría las ventanas de su habitación y se postraba hacia donde él creía que estaba el monte de Jehová, el templo de Jehová. ¿Sí me expliqué? Entonces, aquí está diciendo el salmista, ¿no? Mi socorro, ¿de dónde viene? De Jehová. ¿Qué hizo Jehová? Los cielos y la tierra. Ese es algo que usted y yo tenemos que aprender a ver cuando tenemos conflictos, situaciones difíciles. Voltear hacia arriba, hacia donde está el Señor, y saber y entender y comprender que Él nos dice en su palabra en Romanos capítulo 8 que somos no vencedores, sino más que vencedores en Cristo Jesús. Para que puedan vencer a un verdadero cristiano, tendrían que vencer a Cristo. Ya no se puede, ¿verdad? Él ganó la batalla en la cruz del Calvario.
Amén. Mi socorro viene de Jehová, pero luego mire la contestación del Espíritu Santo. Fíjese bien qué dicen los versículos siguientes. Empieza el Espíritu Santo a contestarle a este salmista. Fíjese bien. Y le dice: por creer que alzaste mis ojos a mí y el socorro que pides yo te lo doy, mira lo que te digo. No, ¿qué dice? Dará tu pie al resbaladero. Le contesta el Espíritu Santo a este hombre que hizo el salmo. Ni se dormirán que te guarda. Oye, qué rico que tú y yo podemos dormir y el Señor no duerme porque nos está guardando. ¿Sí lo crees? Cuando tienes pesadillas es porque comiste muchas carnitas en la noche. Pero Él guarda a su pueblo mientras dormimos. Dice: he aquí, no se adormecerán ni dormirán que guarda Israel. Bendito sea Dios. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. ¿De qué lado está sentado Jesucristo? En el trono, a la diestra del Padre. ¿Sabes qué es diestra? La derecha, ¿verdad? ¿Y la siniestra? Ojalá que no estemos sentados a la siniestra nosotros. Lo dice: el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. ¡Qué hermoso! Jehová te guardará de todo mal. De todo mal. Otra vez veía yo esto y decía yo a alguna persona que pensaba que cuando estás en una relación con una persona del sexo diferente, desde luego, y de repente esa persona te dice: pues ya no quiero nada contigo. Dije: cuando me pregunten les voy a decir esto: Jehová te guardará de todo mal, ¿verdad? Cuando se aparte esa persona es Dios guardándote de todo mal. ¿Lo creen o no lo creen? Ya si tú persistes, pues ya es problema tuyo, ¿verdad? Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Qué protección tenemos tan grande? Como consecuencia, cuando nos pasa algo es porque nos salimos de la protección de Dios. Romanos 10, versículo 11. Jehová me guardará de todo mal. ¿Qué dice Romanos 10, versículo 11? Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Creer implica obedecer lo que Dios dice. Todo aquel que en él creyere nunca será avergonzado. Y en el versículo 17 del Romanos capítulo 10 dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Hoy vamos a ver y a oír la actitud de un hombre elegido por Dios, igual que usted y que yo. La Biblia dice en Juan capítulo 15, 16, no lo busque: no me elegiste tú, no me elegiste vosotros a mí, sino yo los elegí a ustedes. Este hombre elegido por Dios fue el rey David. El rey David. Y quiero llevarlos al primer libro de Samuel, por favor, capítulo 30. Primer libro de Samuel, capítulo, ¿qué les dije? 30, versículos del 1 al 8. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag. Siclag era donde vivía el rey David y era perseguido por el rey ¿qué? Saúl. ¿Sí? Y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, fíjense, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie le habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada,
y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Imagínense, imagínense ese llanto hasta que lloras, hasta que ya no tienes fuerzas, ya no puedes llorar. Abatido y abatida por alguna situación que realmente se ha puesto muy difícil. Y ahorita vamos a ver si podemos contemplar las cosas que son difíciles. Bendito Dios. Versículo 5. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrear. Era su líder, ¿no? Cuando hay alguna situación, ¿contra quién se va? En tu casa, cuando hay algún problema, ¿contra quién te vas? En lugar de ir a Dios, nos vamos, echamos la culpa siempre entre nosotros. Y ese es el conflicto que pasa, ¿no? Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Eran 600 personas, 600 soldados que estaban con él. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Escuche. Habían llevado cautivas a quienes, a su esposa, sus esposas, sus hijos y sus hijas. ¿Cómo estamos nosotros en este momento? ¿Cómo estamos nosotros en este momento? ¿Sí? Está incendiada nuestra casa con muchos conflictos, muchos problemas. Piénselo, porque esta enseñanza es para mí y para usted. ¿Sí? ¿Y qué sigue diciendo? Estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David hizo lo correcto. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. De cierto librarás a los cautivos. Bendito sea Dios. ¿Qué fue lo que pasó en este momento con David? Mientras David estaba con sus hombres marchando hacia el norte con los ejércitos del rey Aquís, el rey de los filisteos, ¿sí?, quienes iban a luchar contra los israelitas. Fíjense nada más. Vamos al primer libro de Samuel, por favor, versículo 29, del 1 al 11. Los filisteos juntaron a todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquís. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquís respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día en que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Y aquí llamó a David y dijo: vive Jehová, que tú has sido recto
y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete, pues, y ve en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Fíjense bien, ¿contra quién iba a pelear el rey Aquis? ¿Contra quién? ¿Contra quién? Contra Israel. ¿Y dónde estaba David queriendo pelear? ¿Sí están leyendo conmigo? David estaba en contra de su pueblo, iba a pelear contra su mismo pueblo. Versículo 9: y Aquis respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantaos al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos. Y los filisteos fueron a Jezreel. Bendito es Dios. Cuando este hombre se pegó a los filisteos, enemigos del Señor, regresa a donde estaba él viviendo. ¿Cómo se llama el lugar donde vivía? Siclac. Regresa y ve que los amalecitas eran descendientes de Saúl, que también se conoce en la Biblia como Edom, ¿sí? Y el rey Amalek era hijo de Tama, con doble M, Tama, concubina de Elifaz, hijo de Saúl, y habitaban en Canaán. Estos eran enemigos declarados de los israelitas. Amalek, los amalecitas. ¿Qué significa Amalek? Carne. Tú y yo tenemos un Amalek dentro, que es el yo, la carne. Los amalecitas estorbaron al pueblo de Dios para ir hacia la tierra prometida. Fue cuando ¿quién peleó contra ellos y ganó la batalla? Cuando Moisés estaba en el monte y levantaba las manos y ganaba la batalla, y cuando las bajaba la perdía. ¿Sí se acuerdan? Esa batalla contra los amalecitas. Por eso dice ahí que Jehová tendría pleito con los amalecitas todo el tiempo. ¿Qué quiere decir? Dios tiene pleito contigo, en tu carne, en tu yo. Tiene pleito con tu yo, con tu carne. Y tu carne tiene pleito contra Dios. Y así es. Ojalá que nos demos cuenta de esto. Entonces llega este hombre David ahí a donde estaban habitando y ve esta destrucción tremenda. La pregunta es: ¿habrá pasado esta destrucción posiblemente como un juicio de Dios por haberse unido a los filisteos? Escuchen, usted conoce palabra, ¿no? ¿Habrá sido un juicio de Dios por unirse con las tinieblas? ¿Y qué juicio? ¿Qué le pasó a David? ¿Qué le pasó a David? Un hombre de Dios, amado por Dios y que amaba a Dios. Dios le había dado victorias enormes a David desde los 18 años. Sí, acabó con el gigante Goliat y con otros ejércitos. Ahí leímos en el primer libro de Samuel, capítulo 29, versículo 5, que le dicen los generales al rey, dice: este hombre, ¿no se acuerdan ustedes que cuando ganaba las batallas salían y cantaban: Saúl mató a los 1000 y David a los 10,000? Esa era la experiencia de la protección de Dios sobre el rey David. Era inmensa esa protección. Lo había experimentado. ¿Qué le pasó? ¿Qué fue lo que le pasó? Nos dice la misma palabra ahí en el primer libro de Reyes, primer libro de Samuel, perdón, capítulo 27. Es bueno investigar todo lo que está aquí, amados hermanos, está completo.
toda la información. Primer libro de Samuel 27, que dice, versículo del 1 al 7. Dijo luego David, ¿en dónde? En su mente, en su pensamiento. ¿Sí? Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat, y moró David con Aquís en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat, y no lo buscó más. Y David dijo a Aquís, si he hallado gracia en tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, para que, pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquís le dio aquel día a Siclac, por lo cual Siclac vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy, y fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año. ¿Y cuántos meses? 4 meses, 16 meses habitó el rey. ¿Qué fue lo que le pasó? Fíjese, el versículo 1 nos habla muchas cosas. Muchas cosas. Dijo luego David en sus pensamientos, en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. Bendito sea Dios. ¿Qué le pasó? La presión. La presión. ¿Usted nunca se ha sentido presionado? Seguramente que sí, ¿verdad? Luchas, la presión. La presión, ¿cuál? De estar huyendo constantemente. La presión de estar huyendo constantemente de un lugar a otro, a un paso de la muerte, eso tuvo un efecto profundo en el rey David. Y lo estamos contemplando aquí. Su fe, ¿qué le pasó a su fe? Se fue debilitando. Su fe, no sé cómo esté tu fe. Creo que Dios me habló a mí y quiero hablarte a ti con este mensaje. No sé cómo esté tu fe, porque luego decimos muchos amén, pero estamos viendo de una forma que no es verdad. A pesar de la protección de Dios a David, su fe se fue debilitando. Hermanos, él ya había sido ungido como rey. Eso lo puede usted leer en el primer libro de Samuel, capítulo 16, del 1 al 13, cuando llega, ¿quién llegó a la casa de David? ¿Qué profeta llegó? Samuel. Sí, para ungirlo. David sabía que iba a ser el rey de Israel. Cuando después de la unción no acabó con Goliat, etc., tenía la santa unción. Si usted y yo somos elegidos, la santa unción está dentro de nosotros. ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos con ella? Que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando regresa David con sus seguidores, encontró la ciudad de Siclac, ¿sí? Toda quemada. Imagínate nada más. Toda quemada. Y esa ciudad se llamó Siclac, que significa que rebosa. Pues ¿cómo no va a rebosar ahí si ahí adoraban a Dios el pueblo suyo? Con David. Que David era un adorador. Repito, ¿habrá pasado esta destrucción posiblemente como un juicio de Dios? Medítelo. ¿Qué hace Dios cuando nos pasamos a otro lado y dejamos de seguir caminando como lo que somos, como hijos de Dios? ¿Sería posible que David muriera antes de reinar?
No, Dios cumple su palabra. Pero los conflictos que atravesamos por ser hijos de Dios, llamados a reinar, porque usted y yo hemos sido llamados para reinar igual que David. Se nos ha dado la santa unción para caminar de una forma diferente frente a los ángeles, frente a Dios y frente al nivel horizontal aquí en esta tierra. Hace momentito cantamos: somos el pueblo de Dios. ¿Será una verdad para usted y para mí ese canto? ¿Somos el pueblo de Dios? ¿O dudamos? Bendito Dios. Amén. El conflicto se agravó con David, muy fuerte. Sus 600 seguidores, al ver la desolación que había, sus familias llevadas presas, sus hogares quemados, no buscaron a Dios, buscaron a alguien a quien culpar. Esa es la actitud de todos nosotros. De todos nosotros, ese es, ¿sí? No buscaron a Dios y buscaron a quien culpar. ¿A quién culparon? A su líder. A su líder, ¿sí? Querían matarlo a pedradas. Y esa es nuestra forma, la suya y la mía, inmediatamente de actuar como hijos de Dios y como hijas de Dios. ¿Sí? Bendito Dios. ¿Qué hizo David? Recordó a quién era. Dice en el libro de Samuel capítulo 30 que David se fortaleció en Jehová. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Vamos ahí a Samuel, por favor, donde estamos, en capítulo 30, el primer libro de Samuel, versículos 7 y 8. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques al efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, fíjense, le contesta a Jehová: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto que librarás a los cautivos. Bendito es Dios. Mas David se fortaleció en Jehová y lo buscó. Se acordó de los salmos. ¿Sí? Él hizo cerca de 90 salmos que aparecen en la Biblia. Hay otros salmos que hicieron, Asaf hizo 10 salmos, Moisés hizo un salmo, etc. Así sucesivamente. Hay otros salmos que no conocemos quién los hizo, pero la mayoría de los salmos fueron dictados por el Espíritu Santo al rey David. Y el mismo rey David decía antes, ¿no? ¿De quién temeré? Decía. Si Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de qué he de atemorizarme? Él sabía eso. Imagínense si eso le pasó a este hombre tan ungido. ¿Qué puede pasar con nosotros cuando vienen los conflictos? ¿Qué puede pasar con nosotros? Han pasado muchas cosas. Yo en lo personal creo que todavía no he aprendido a vivir la vida cristiana como Dios quiere que yo la viva. Porque Dios me dice que soy más que vencedor. Dios lo dice. Y luego decimos, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de Jehová es mi pastor, amén. ¿Verdad? Si decimos o no, nada me faltará. Y a ratitos vienen los conflictos. ¿Y qué pasa con usted y conmigo? El Salmo 23 lo hizo Dios a través de David. David decía, Jehová es mi pastor. Creo que les comenté que en una reunión de cristianos en cierta casa le pidieron a un hombre que cantara el Salmo 23. Creo que se los dije, ¿no?
Y tiene una voz preciosa este hombre y cantó el Salmo 23. Y la gente cuando terminó quedó así asombrada y gozosa. ¡Gloria a Dios! Y ahí está un pastor, ya anciano. Y le dijo el anfitrión: hermano pastor, ¿quisiera usted recitarnos el Salmo 23? Y pasó el pastor y empezó a recitar el Salmo 23. ¿Cómo empieza? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y empezó el Espíritu Santo a fluir. Y empezó un llanto, quebrantamiento entre todos los que estaban ahí. Y cuando terminó, había un silencio precioso. Y alguien le preguntó al que cantó: quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué cuando tú cantaste aplaudimos y cuando este hombre recitó el Salmo todos lloramos hasta tú? Dices que yo conozco la letra, pero él conoce al pastor de la letra. Yo te pregunto, ¿conocemos al pastor de la letra del Salmo 23? Hemos experimentado que Jehová es nuestro pastor y que Él dice: y nada te va a faltar. Nos dejamos pastorear por el Señor. Piénselo, analices, esto es personal, la salvación es personal. ¿Sí? Piénselo. ¿Sí? Aquí no vino usted a oír fábulas, sino lo que Dios nos dice para llevarnos realmente a reconocer cuál es nuestra condición en nuestro pensamiento y cómo somos en los pensamientos de Dios. Tenemos 3 tipos de pensamientos: los tuyos, los del diablo y los de Dios. ¿Cuáles vamos a pensar? ¿Cuáles estás pensando? Bendito sea Dios. Aleluya. Si vemos con claridad, probablemente, hermanos, nuestro hogar está incendiado, así como el hogar de David. ¿No? Tu hogar está incendiado. ¿Cómo están tus hijos, tus hijas? ¿Cuál es tu relación personal con tu cónyuge? ¿Es una relación que adora a Dios? ¿Es una relación que alaba a Dios? Porque la gente ve que tu matrimonio es un matrimonio con conflictos, pero es de excelencia, porque hay un respeto entre el esposo y la esposa. ¿Cómo está tu Ciclac? Lo ves todo así quemado y destruido y sigues caminando bien contento. ¿Qué pasó contigo? ¿Realmente te has dado cuenta de la fatalidad que hay? ¿Qué pasó con David? Se oscureció su fe con los conflictos. Bendito sea Dios. Amén. Nuestro hogar incendiado, nuestros hijos, nuestros familiares están cautivos. ¿Qué cosa le dijo Jehová a David? Ve, porque vas a liberar a los cautivos. Y hoy te está diciendo el Señor: ve, porque yo voy a liberar a los cautivos, pero conságrate a mí. Que sea realidad el canto que cantamos hoy para el Señor, el último que cantamos. Que no sean letras bonitas, porque nos gusta cantar letras bonitas y a veces nos ponemos a llorar, pero salimos y se acabó la unción. ¿Se acuerdan de cuando llegaba un demonio a atormentar al rey Saúl? Porque el Espíritu Santo ya lo había dejado y el Espíritu Santo ya estaba en el rey David, y llegaba un demonio a atormentarlo y llamaban, preguntaban, y alguien dijo de sus generales: hay un hombre que se llama David, un hijo de Isaí. Un hijo de Isaí, escuche bien, estaba sometido a su autoridad. Un hijo de Isaí, que es un varón de guerra, un varón de oración. Eso es, un varón de oración, que sabe cantar, se prepara, porque no le va a cantar al público sino a Dios, que sabe cantar, que toca muy bien, y lo más grande, dijo el general,
que Jehová está con él. Así dirán de nosotros. No, hombre, me habla bien la palabra, pero pues yo no veo que Dios esté con él, porque me dice una cosa y hace otra. ¿No? Hermanos, ¿cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu familia, tus hijos, tus hijas? ¿Están cautivos? Hoy está hablando Dios contigo. Que no te quedes en esa pasividad que atormenta. Que confrontes la verdad, pero en serio. Así como se fortaleció David en el Señor, que lo iban a apedrear. Y fue y lo buscó, y el Señor dijo: qué bueno que vienes a mí. Yo soy tu respuesta. Yo soy tu respuesta para todo. Eso es para los hijos y las hijas de Dios. Y a veces tenemos conflictos y en lugar de buscar al que nos eligió, buscamos a quien culpar. Es que tú tuviste la culpa de que mi hija saliera embarazada. Entonces tu esposo no tienes la culpa. Entonces tú no tienes la culpa. Yo soy la mujer aquí que tengo la culpa de todo. Y tú eres el líder en la casa. Es que no me respeta porque no te respetó. ¿Qué fue lo que hiciste para que tu esposa no te respetara? ¿Sí? Hablamos dentro de los cristianos, no fuera. Porque aquí se supone que la mujer respeta a su marido porque es un mandamiento de Dios, y el marido trata a la mujer como vaso más frágil. Es otro mandamiento de Dios. ¿Cómo está tu ciclar? ¿Sí? El Espíritu Santo nos está mostrando nuestra necesidad, si es que tú estás comprendiendo esto, de ir a Dios avergonzados y pedir que nos perdone y no seguir buscando alivio en otros lados. Buscamos alivio por otros lados. Si tienes dinero, te vas a viajar, pero para tratar de olvidarte de lo que está pasando en tu casa. Qué tremendo es eso, que trates de olvidarte de esa manera y no confrontar el asunto y pedirle a Dios que te ayude. Sí, estoy cierto, a mí me han pasado situaciones muy duras que nunca pensé que me iban a pasar, pero no fue por pecado, gracias a Dios. Sí. Y recurro al único que me va a fortalecer, al único que me dice: no temas ni desmayes, que yo soy tu Dios que te ayudo. Nunca te dejaré ni nunca te desampararé. Es más fácil, dice, que tú me dejes a que yo te deje. Porque yo prometí que nadie te va a arrebatar de mi mano ni de la mano de mi Padre. Y de ahí me agarro. No veo con estos ojos, de por sí, pero con los ojos espirituales veo la lámpara. De eso adoleció un tiempo David. Persecución tras persecución. Cierto día en una cueva, ahí estuvo adentro también el rey David, el rey Saúl con David, y uno de sus seguidores dijo: ahí está, ya te lo puso el Señor, mátalo, acábalo. ¿Y qué hizo David? Fue y le cortó el manto, y ¿qué dice la palabra? Se estremeció a cortarle el manto a su autoridad, porque era el rey. Esposa, si tú te atreves a seguir cortando el manto de tu autoridad, ten mucho cuidado. David, al hacerlo, se estremeció. Algo pasó. Es que no lo merece. No es que lo merezcas. El que merece obediencia es Dios. ¿Quieres vivir una vida en victoria realmente? En medio de la turbulencia, en medio de todo, obedezcamos a Dios. Volvamos nuestro corazón a Dios. En la mañana estaba yo predicando esto y se los dije. ¿Sí? A veces pensamos, es que el hijo pródigo ahí dice que vivió, ¿qué? Volvió, ¿qué?
que el hijo pródigo volvió en sí. Tú y yo somos hijos pródigos, necesitamos volver en sí, ya perdimos el piso. El evangelio no es cualquier cosa. El evangelio es poder para todo aquel que cree. Y la gente que nos rodea tiene que ver ese poder a través de nosotros. No que sanes enfermos, que si Dios quiere sanarlos, que los sane, sino una vida recta. Una vida que cuando tú hablas fluye el poder de Dios. Das gracia, salvación. Levantas al caído. No te vas encima de ellos. Y eso es lo que necesita ver Saltillo, iglesia. Eso es lo que necesita ver tu familia en Conversa. Es lo que necesitan ver tus hijos en tu casa. Le parece imposible, a mí también. Pero Dios dice que si tú te vuelves a Él, Él se volverá a ti. Y empezará a hacer cosas que tú no te imaginas de qué manera las va a empezar a hacer. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Le decía a alguien: Jorge, me siento en un sequedal. Dije: yo también. Yo necesito acercarme a aquel que me invitó y que dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Pero esa sed no la puedes provocar tú, es el Espíritu Santo que provoca sed del Dios vivo. David lo dijo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Señor, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Te pregunto, ¿tú tienes sed del Dios vivo? ¿O nada más quieres un Dios que te saque de tus conflictos, que te dé un buen trabajo, que sane a tus enfermos? Eso lo puede hacer. Eso se llama gracia común. Porque en Cristo el sol sale para justos y para los injustos, pero la gracia salvadora tiene un poder tremendo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El problema es que no queremos enfocarnos en los conflictos que tenemos en nuestro Ciclac. Yo creo que Dios te está diciendo algo, como me lo dijo a mí. ¿Qué problemas hay en tu Ciclac? ¿Ya está tu casa incendiada? ¿Ya estás a punto de hacer cosas que no quieres hacer? ¿Cómo están tus hijos, tus hijas, tus nietos? Y vivimos en paz, ¿no? Es que Dios es bueno. Cuidado. Es tiempo de despertar, amados hermanos. Ya Cristo está a las puertas. Ya está a las puertas. Yo lo estoy esperando. Yo quiero que venga, y no porque yo tengo mis problemas, pero yo quiero verlo. Yo quiero estar con Él. Y aquí abajo estoy con Él. A veces mi yo me impide despertarme temprano y me levanto y me vuelvo a tapar y otra vez le doy vueltas como reglete, pero me está diciendo: párate, necesitas orar, necesitas buscarme. Tienes trabajo, tienes almas que yo he puesto ahí donde tú estás. Tienes que clamarme a mí por ellas. No las sueltes de la oración. Tú no sabes cómo caminan. Yo sí sé cómo están caminando. Señor, entonces sopla vida para que me despierte y haga tu perfecta voluntad. Así le digo. Porque a veces mi carne me quiere ganar la batalla. Y ahora con el frío que pasa, ¿no? Empieza a temblar. Está haciendo frío, vas a temblar después cuando te llegue el frío más tremendo. El frío de la muerte espiritual. Amén. Bendito es Dios. Amén. Dios. Mi socorro viene ¿de quién? De Jehová. Hermanos, ¿has perdido el camino? Porque luego no nos damos cuenta. ¿Usted cree que David se dio cuenta? No se dio cuenta que tenía un Dios que lo había sacado adelante. Un Dios que a los 18 años
le permitió acabar con Goliat. ¿Sí? Un Dios que cuando estaba yo hablando, cuando llegaba ese demonio ahí y atormentaba a Saúl, llega David, tocaba el arpa, no cantaba, escuchen bien, solamente tocaba el arpa, alabando a Dios. ¿Qué tenía David? Como dice 1 Timoteo 2, capítulo 4, manos santas, sin ira ni contienda. Ahora, cuando tú pasas aquí a tocar algo, los panderos, todo, tienes que tener manos santas, sin ira ni contienda. No pasar aquí molestos ni molestas, para que Dios fluya. Lo dice la palabra. Aquí podemos tocar y se puede escuchar muy bien, ojalá que algún día. Espero que sí, la alabanza es para Dios, no para ustedes, ni para mí. Pero si no hay manos santas, no se manifiesta el Señor. Él quiere manifestarse. Él quiere manifestarse. Aquí lo ha hecho en algunas ocasiones. Esta se me olvidó. Estamos en la alabanza y el Señor tumbó aquí una persona. Salió un espíritu. Hasta los dientes se le salieron. ¿Sí? Por allá también otra persona hasta se orinó. ¿Usted cree en Dios? Hay que creerle a Dios. A veces queremos componer las vidas de los demás. Eso hablamos en la clase dominical. Y no queremos componer la nuestra, porque tenemos los ojos puestos afuera y no hacia adentro. Y por respeto creo que no nos han dicho, médico, cúrate tú mismo y luego vienes y me hablas de esto. Bendito sea Dios. Hemos perdido el camino, iglesia, como David. Dios se ha comprometido con sus palabras y hoy nos está diciendo esto. Salmo 32. Salmo 32, versículo 8. ¿Qué dice Dios? Te haré entender. Dios lo dice, te haré entender. Hay una promesa, los entendidos resplandecerán. ¿Quién te va a hacer entender? Se compromete Dios consigo mismo, con su palabra. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Quién soy yo para que el Señor tome tiempo para fijar sus ojos en mí? ¿Quién eres tú para que Dios tome su tiempo y ponga sus ojos en ti? Y los pone con un propósito de hacerte entender cuál es el camino que debes de seguir. ¿Te has desviado? ¿Cuál es tu relación con Dios? Sí, bendito es Dios. Y aquí en versículo 8 que estamos viendo es el padre hablando con su hijo pródigo una vez que hemos vuelto a él. ¿Sí? Nos ofrece instrucción, te haré entender, nos ofrece supervisión, sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Amén. Supervisión para el camino que está por delante y consejo personal para todas las decisiones que hemos de tomar a partir de este día. Si tú has estado caminando, yo también como el rey David, dejemos lo que aconteció hasta este momento y digámosle al Señor, Señor, hazme entender. Señor, mi familia está destruida. ¿Qué hago? Lo mismo que dijo David, persíguelos, háblales y ora por ellos. Tú librarás a los cautivos. ¿No sabe usted qué poder tiene la oración de los santos?
A mí una vez me preguntaron, oiga, ¿usted cree en la oración de los santos? Sí, los que están vivos, no de las imágenes. Creo en la oración de los santos, porque nosotros somos santos, somos apartados, así significa la palabra de Dios, santos, apartados para Él. ¿No sabe usted qué? Yo creo que a lo mejor ya se dio cuenta, pero hay un poder increíble en la oración de fe, acompañada de una conducta correcta. Porque puedes orar mucho, pero si tu vida no, nada más estamos hablando que no pasan de aquí al techo, las oraciones. Hay poder en el Señor. Sobre ti, dice el Señor, ¿qué dice? Ya se quedó. Estamos viendo el Salmo 32:8. No voy a ser como algunos que llegan ahí y le buscan, le dan vuelta y ya están, no encuentran, pero se quedan ahí viendo. Pregunte, nos tenemos que enseñar unos a otros. Y luego el Señor nos da una palabra de advertencia. Versículo 9. ¿Qué te dice? No seáis como el caballo. Allá en Yucatán, a las mujeres, a las personas dicen caballo. No seas caballo, pero aquí no se refiere a eso. No seas como el caballo, o como ¿quién? El mulo. Te lo está diciendo Dios, no yo, ¿sí? Sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Si tú eres hija, hijo de Dios, Dios te está diciendo algo. Si te has alejado, Dios te va a acercar a Él de una forma que no te imaginas. Te va a doler, pero no te vas a perder. Te va a doler. ¿Quieres que te duela? Te está diciendo, no seas como el caballo. No seamos como el caballo, inquietos, con el deseo de correr hacia adelante. No le preguntas a Dios, sino tomas y sales y mandas de aquí para allá, para todos lados. ¿Te lo autorizó Dios? Tomas decisiones a la ligera. ¿Te dijo Dios que lo hicieras? Porque Dios habla. Dios habla. Inquietos, con el deseo de correr hacia adelante. No seas como el mulo que es obstinado. La obstinación es idolatría, le dijo el profeta Samuel, el rey Saúl. Es idolatría. No necesitas tener imágenes cuando eres una persona obstinada y, ¿cómo dicen? Te amanchas, así dicen. Y te aferras, y es que así tiene que ser. No, cariño, ¿cómo de que no? ¿Cómo de que no? ¿Verdad? Ahí en la casa. ¿No? Es que yo quiero que se pinte así, pues yo quiero que se pinte acá. Cositas. ¿No? Los he encontrado. Necio, obstinados. ¿Sí? No seas como el mulo que es obstinado y se rehúsa a caminar cuando es dirigido. Ambos animales necesitan cabestro. Cabestro, ¿qué es un cabestro? Una concepción de la palabra cabestro es un animal manso que se coloca delante de las reses para dirigirlas. ¿Sí? O una correa que se pone en la cabeza de esos animales. Los frenos. Les dolerá a los caballos cuando les dan el freno. Ahí te lo dejo. ¿Lo quieres experimentar? ¿O quieres decirle al Señor, Señor, necesito de ti? Reconozco que me he apartado mucho de ti. Reconozco que parece que no me interesa la condición de mi casa, de mis hijos, de mi familia, de mi parentela, de mis amistades, pero tú me dejaste para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a sus años. No me dejaste con otro propósito, Señor. No me dejaste con otro, sino de ser una luz en medio de las tinieblas y una sal. Eso es lo que Dios quiere decirnos en este día. ¿Sí? Y sí nos da la oportunidad de decir, ¿sabes qué, Jorge? Te voy a hacer entender.
No te muevas y te voy a enseñar el camino en que debes andar. A veces me quiero mover, amados hermanos. ¿De verdad? Me cuesta trabajo estar encerrado ahí donde estoy. Pero es cuando estudio y escribo muchas cosas. Pero sí, ya le quiero cantar al Señor. Y aunque la jaula sea de oro, no me va a entender. Ahí en la quietud es donde Dios habla con uno. ¿Tiene usted televisión? Sí la tengo, pero solamente la veo, no la prendo. Ya avanzó el Espíritu Santo en mi vida más y más. Ni las noticias, porque me hacen llorar más las noticias que otra cosa. Sí. Dios está aquí. Y me da el privilegio enorme de ser la voz para con tu vida en esta tarde. Te toca a ti decidir. ¿Te vas a volver a Él? ¿Vas a reconocer lo que reconoció el rey David ya muy tarde? ¿Verdad? En ese aspecto de su Ciclac, su hogar todo quemado. ¿Así quieres continuar con tu hogar todo quemado? Y yéndonos más allá, que tu parentela se vaya al infierno. Por favor, despertemos a una verdad que está aquí en la palabra del Señor. Si usted cree que estoy diciendo mentira, pues párese y diga, yo estoy mentiroso. Por favor, hágalo. Hágalo. ¿Sí? Piense, ¿cuánto tiempo le queda a la vida? No sabemos. Hoy puedes estar, mañana ya no estás. Así pasa. O sea, y se lo repito, ¿usted cree que el papá de Carmen iba a sentirse mal en este nuevo momento? Su esposa ya muriendo y él pensando que estaba sano, y de repente le viene un infarto tremendo y está encamado en Monterrey a punto de morir. Ya está un poco mejor. ¿Usted cree en esa confianza? Mejor estemos pendientes, preparados para salir en cualquier momento de nuestra casa celestial. La muerte no mide edades, ¿no? Sí será. La muerte no mide edades. Hoy estás, mañana no. Me los dije la semana pasada de aquel comandante de tránsito que estaba ahí firmando un papel para entregarlo para que la grúa se llevara el auto accidentado, y de repente pasó un mocoso bien borracho y se lo llevó. ¿Usted cree que ese comandante sabía que iba a morir hoy, ese día? ¿Usted cree que el chamaco sabía que le iba a pasar algo? No. Pero somos como los caballos, como los mulos, que necesitamos que alguien, y que mejor que sea Dios, el que te ponga el freno a ti y a mí, para no irnos a un lugar donde no quiere que vayamos. Es tu decisión, es la palabra de hoy. ¿Cómo está tu secular? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? Por favor, compadécete de ti y de la gente que vive contigo. Póngase de pie. Ciclac, lugar de hermosura era cuando estaban ahí. Tu casa debe de ser un Ciclac, un lugar de hermosura, porque es el campamento de Jehová. Si ya dejó de ser campamento y ya metiste cosas y más cosas, te las estás idolatrando. Padre, quiero darte gracias, Señor, por tu palabra, Señor, deseando que tú hayas sido claro a través de mi voz, porque yo no tengo la claridad. Toda luz viene a través de ti, Señor. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí, Señor, a detenernos un momento y observarnos cuál es nuestro camino contigo, Señor. ¿De qué forma estamos caminando contigo? ¿De qué forma andamos contigo? ¿Cuál es nuestra relación contigo? Si es una relación de obediencia o una oración de desobediencia, Padre. Porque tú lo dices ahí en Isaías capítulo 58, que para qué estamos ayunando si no obedecemos tu palabra. Señor, por favor, ayúdanos, Padre, a ser entendidos, ábrenos el entendimiento espiritual y que podamos ser de utilidad aquí en la tierra, Señor, Padre, bendito Dios. Por favor, Padre,
Perdónanos, perdona todas nuestras ofensas, líbranos del mal, líbranos, Señor, de esa manera tan absurda que tenemos, Dios, de no tomarte en cuenta en ocasiones y queremos hacer las cosas como bien nos parece, como estuvo en el libro de los jueces, Padre. 200 años enviaste jueces y al final todavía haciendo lo que bien les parecía. Y creo que hay mucha parte de tu iglesia viviendo como el tiempo de los jueces, haciendo lo que bien nos parece. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Padre, que podamos ser sabios en tu sabiduría y valientes en tu valentía, Señor. Padre, vamos a partir de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Te rogamos que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Santo Espíritu vaya con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.